proyectos arquitectónicos, particularmente de la Academia de Nivel Básico. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión de contextualización arquitectónica, a estas sesiones de formación complementaria. Agradecemos la presencia especialmente y la participación del doctor Arturo Morado. Gracias por la ponencia y adelante, lo dejo con el uso de la voz. Buenos días a todos, compañeros, maestros, alumnos también. Esta presentación que yo llamé Arquitectura y Contexto tiene su origen precisamente en la postura pedagógica que se ha establecido en la enseñanza de la arquitectura, aquí en el cual, partiendo de que primero, y así se llama el curso, primero se debe introducir al alumno al mundo, digamos, de la arquitectura, y eso puede comenzar por los términos, las palabras, conceptos. Entonces, esto de arquitectura y contexto intenta mostrar que la arquitectura nace del conocimiento de la realidad. Estrictamente, pues la realidad está formada por diferentes niveles de contexto: económico, social, naturaleza, historias, pues todos los sucesos que pueden determinar el pasado o el presente como época. Ahí hay otro concepto interesante: hay que estar pendientes siempre de la época, y época se define como un estado, un equilibrio, una consecuencia de los ideales, del conocimiento, de las posturas de pensamiento de un momento histórico. Hay épocas que trascienden su momento por siglos, y hay épocas efímeras que sucede algún evento, hace época y pasa como todo. Bueno, realidad, entonces, uno de los, aquí en conceptos clave está puesto universo, realidad. Universo quiere decir una sola cosa, uno. Y si entendemos universo por una sola cosa y es un solo sistema, otro de los conceptos, la realidad pues es un sistema, y eso es muy importante para quien pretenda crear una obra de arte, obviamente la arquitectura también. Entender que va a introducir un nuevo objeto a la realidad universal, que es un sistema, que es sistémica esa realidad. Luego, hay que conocer la realidad. Después, hay que conocer la realidad, pero ¿qué recursos tenemos para conocer la realidad? ¿Qué recursos hay? Hay arquitectura popular, arquitectura vernácula, arquitectura espontánea, arquitectura emergente, etc. La arquitectura, eso lo digo yo, está en muchos textos, pero yo asumo también esa postura. La arquitectura que se pretende en las escuelas universitarias de arquitectura es una arquitectura que estudia la realidad desde el punto de vista de la ciencia. Y eso es muy importante también. La arquitectura vernácula lo hace a través de tradiciones antropológicas. Tiene muy buenas soluciones. Hay soluciones que la arquitectura culta, la arquitectura científica, ha tomado de la arquitectura vernácula, y hay mucho que hacer ahí todavía, mucho que se puede aprender. Pero para entender por qué se está presentando esto y de dónde viene y hacia dónde pretende llegar, es tratar de despertar el alumno la inquietud de conocer la realidad a través de la ciencia, para poder insertar un nuevo objeto creado por el hombre, desde luego, que es el objeto arquitectónico, en la realidad del sistema del universo, en este caso del planeta Tierra. Hay otro concepto interesante que no está aquí, que es la sociedad planetaria. La vez pasada el arquitecto Carlos Fernando Irigoyen Baro hacía la aclaración de la pronunciación de este filósofo francés, que dice que la sociedad actual ya es una sociedad global. El arquitecto, si quiere hacer buena arquitectura hoy, debe considerarse a sí mismo como un ciudadano global. Ya no es permitido, se lo permite uno mismo, ya no es permitido pensar
en que somos mexicanos o somos de la región del continente americano, o peor aún todavía, somos de Norteamérica nada más. No, somos parte del universo, habitamos el planeta Tierra y ya somos una especie planetaria. Visto así, entonces la arquitectura ya no es arquitectura de un país, puede ser de una tradición cultural, pero debe respetar valores universales y valores locales. Esto lo he repetido mucho, me disculpan, pero para los jóvenes a quienes está dedicado esto, que son los que se inician en esto de la arquitectura, hay valores pues universales y valores locales. Eso lo dijo, es de Rufino Tamayo, pero lo citan otros arquitectos, Legorreta, por ejemplo, diciendo que las esencias, en este caso de la arquitectura, son universales, los acentos son locales. Quiere decir que la arquitectura con sus valores universales, vitruvianos, utilitas, firmitas, venustas, eso es universal. No puede haber una arquitectura que no sea útil. Y yo he agregado en las pláticas que hay que poner la sostenibilidad, que es sustineri en latín. Hay que agregársela, ya no se puede hacer una arquitectura depredadora. Bueno, lo universal es lo esencial. Lo particular de la región, de la cultura, de la sociedad donde se inscriba la obra, esos son acentos nada más, locales, es local. Visto así, pues, entonces, esta plática va con esa intención de hacer notar que la arquitectura surge de la realidad vista como un sistema, que la realidad es todo. Por eso se ha dicho, yo lo repito mucho, que todo interesa a la arquitectura, todo, absolutamente todo. Uno puede, inclusive si hay oposición de alguien, no de ustedes, sino del mundo, pues uno puede y debe opinar sobre todo, porque el arquitecto debe estar enterado de todo. Aquella frase que decía que el ingeniero es cada vez un conocedor más profundo de una cosa y el arquitecto es un conocedor cada vez más del todo para poder entender cuál es la mecánica universal y poder insertar la obra. Bueno, dicho esto a manera de introducción, pues comenzamos, ya pasaron 15 minutos. Creo que el formato exige, digamos, una media hora, 40 minutos para que participen, pues, quien guste opinar o preguntar. Bueno, aquí en la presentación hay dos imágenes que ya adelantan algo de lo que acabo de decir. La arquitectura, en este caso de Norman Foster, ¿sí? De un conjunto de tecnología, de un corporativo japonés, me parece, está a la izquierda y es una arquitectura científica, pero por el otro lado está la arquitectura espontánea de alguien que no pretende hacer arquitectura, sino aprende a hacer un refugio, nada más. Lo intenta, aprende a hacerlo con sus medios como pueda y lo hace. Una aclaración. Se dice con frecuencia que la entidad, la esencia, el elemento que maneja la arquitectura es el espacio. Hay algunas personas, arquitectos y filósofos, sociólogos, que dicen que la arquitectura no solamente maneja espacios. Eso es muy superficial, porque una arquitectura espontánea crea espacios, como la imagen de la derecha, está creando espacios, pero no llega a ser arquitectura. ¿Qué le falta? Le falta la sensibilidad y la ciencia para crear una atmósfera. Luego se dice que la arquitectura no maneja espacios nada más, sino que maneja una atmósfera vivencial. Quien quiera ahondar en esto, consulte a un arquitecto, Jesús Sanz con Z al último, Castro, que es español. Él tiene algunos escritos al respecto. Y desde luego, Palasmat y Peter Zumthor hablan de la atmósfera. Entonces, la arquitectura no es crear espacios nada más, sino provocar una atmósfera que propicie la actividad que se va a realizar ahí, sea cual sea el género. Díaz Morales decía así, que compeler el acto humano perfecto está bien, muy, muy idealizado, pero de eso se trata, de obligar al humano a ser mejor. O sea, crear una atmósfera propicia para hacer lo que va a hacer. Estudiar, culto, trabajo, salud, lo que sea, recreativo.
Entonces, no basta el espacio, se necesita conocimiento, que es lo que no tiene el espontáneo, el vernáculo, conocimiento científico para crear una atmósfera que propicie el desarrollo del ser humano hacia lo mejor, hacia lo ideal. Bueno, ahora sí, entonces están estas dos imágenes a manera de ejemplo de cada una de las posturas. Una, la arquitectura científica, otra, la arquitectura espontánea. Un poco exagerado la arquitectura espontánea. Hay albañiles que lo hacen mejor, pero nunca llegan a estudiar con sensibilidad y sobre todo con conocimiento científico, a estudiar no quiero decir el alma, pero ya lo dije, o la psique, si quieren, del individuo, para propiciar una atmósfera adecuada. Aquí está, aquí hay un sinfín de preguntas que no es necesario que yo las lea o que ustedes las lean todas, pero simplemente al ver el paquete tan grande y muchas que faltan, nos damos cuenta de todos los ángulos o de la complejidad de la arquitectura. Por ejemplo, salvando algunas nada más, ¿de dónde surgen los criterios que definen la arquitectura? ¿De dónde? ¿Hay un método para crear el proyecto de arquitectura? ¿Qué se hace primero? Investigar. Aquí entra lo del conocimiento de la realidad. Pero ¿cómo investigar? ¿A quién le pregunto? Pues a la ciencia. ¿Sí? Etcétera, etcétera. ¿De dónde surgen esos criterios? ¿El mejor proyecto de hace un siglo, 2 o 3 sigue siendo mejor? Obviamente que no, porque la realidad no es un status quo. La realidad, esta que estamos viviendo, es un flujo. Creo que la vez pasada yo decía que aunque sea la misma presentación, ya no se dice lo mismo, porque uno cambia, uno tiene nueva información, inclusive el receptor tiene otro punto de vista. Y hay algunas cosas aquí que se han cambiado también. Entonces, por más que queramos repetir un momento, no podemos hacerlo. De la realidad no podemos hacerlo. Heráclito, nadie se baña en el mismo río. Bueno, preguntas. Entonces, aquí hay una en amarillo abajo a la derecha. ¿Es más arquitectura la casa Suma de Tadao Ando o las exageraciones de Calatrava? ¿Cuál es más? ¿Cómo podemos saber cuál es la buena arquitectura? En términos muy generales, la buena arquitectura es la que responde con más acierto a su momento, a su época. Y hay muchas variantes también. Bueno, entonces aquí está el contenido, la realidad y el ser humano, datos de la realidad, contextos, objetivo cultural, etc. Eso lo pueden leer ustedes. La arquitectura, número 2, la arquitectura, lo simbólico, lo técnico, lo formal. La arquitectura comienza en la formación de cada arquitecto, lo particular y lo universal, lo que decía yo hace un momento. Forma, función, técnica, estructura, significado y lugar. Qué complejidad, ¿verdad? La forma tiene un infinito de posibilidades. La función hay muchas, la técnica, conforme avanzamos, va cambiando. El significado, pues depende de la historia cultural o vivencial o existencial de cada quien. El significado lo interpretamos de acuerdo a nuestras experiencias existenciales. Para alguien una montaña puede significar algo y para otros u otro grupo humano puede significar otra cosa. Número 3, el método, y después 3 arquitectos para ver las diferencias entre alguien enfocado o dirigido en cuanto a su obra a un contexto o a otro. Norman Foster, Glenn Murcutt o Bjarke Ingels. Bueno, esta frase también muy repetida, pero nos da esa idea de que cada momento es único y la arquitectura interpreta esa realidad. El arte en general y naturalmente también la arquitectura, es obvio porque es arte, es un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo. Por eso no es válido repetir y decir voy a hacer, se usa mucho sobre todo en corredores de bienes raíces, la casa que le estoy ofreciendo es minimalista. No, por más que se esfuercen, no es minimalista, porque eso ya pasó, es otra época. No se puede repetir el estado de cosas para que resulte lo mismo. Bueno, pero hay que agregar que es el mismo hombre el que crea el estado espiritual de la época. O sea, somos creadores de nuestra misma circunstancia. Einstein
entre todas las cosas que hizo y que dijo, decía que la realidad es la consecuencia de nuestra manera de pensar. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar la realidad? Pues nada, cambiar nuestra forma de pensar. Por eso se insiste mucho en que para formar un arquitecto, pues hay que enseñarlo a pensar y darle una forma de pensar primero. Si no, ¿qué va a hacer? Bueno, realidad. Quedamos que hay que entender la realidad. Y dice aquí, no leo, pero cito algunos conceptos importantes. Esto de la realidad es todo. Eso lo dice José Ortega y Gasset, español, filósofo, el de La rebelión de las masas, 1928, el libro. Es imposible conocer directamente la plenitud de lo real. ¿Por qué? Pues porque nuestras capacidades no cubren el todo, por más que queramos. Aunque la teoría ayuda a entender cosas que no vemos ni percibimos con los sentidos, pero no podemos ver y conocer todo. O sea, el hombre no puede conocer toda la realidad. Lo que conocemos son segmentos. No tenemos más remedio que construir arbitrariamente una realidad, suponer que las cosas son de una cierta manera. Esto nos proporciona un esquema, es decir, un concepto o entramado o enrejado de conceptos. Vemos a través de como ver a través de una cuadrícula. Cada segmento de cuadrícula nos da un segmento de la realidad. En esto consiste el método científico, más aún, en esto consiste todo uso del intelecto. Hay que hacer hincapié, pues, que para conocer la realidad, si queremos acercarnos lo más posible, debemos usar la ciencia. De otro modo, vamos a tener conceptos equivocados de la realidad y nuestra obra va a tener un fundamento equivocado. Podemos hacer una fantasía excelente visualmente, pero puede haber errores en cuanto a la valoración de la realidad porque su información investigada no es científica. ¿Cuál es la herramienta? La ciencia, entonces, para conocer la realidad. Filósofo Mario Bunge, casi vivió 100 años, en el 2020 murió. Él dice, entre otras cosas, que la realidad es un sistema. Está subrayado, a la derecha dice el sistemismo. ¿Sí? Y hay un exaltado en amarillo que dice el sistemismo. Finalmente es la perspectiva de que todo lo que existe es un sistema o parte de un sistema. Lo que decía yo al principio. El universo es un sistema, un sistema. Es una unidad. Para hacer arquitectura hay que ver cómo funciona ese sistema para poder meter ahí una nueva realidad. ¿Cuál es la herramienta? La ciencia para ver cómo funciona ese sistema. Abajo dice que existe ya en el mundo externo, ya en la experiencia subjetiva. Todo lo que existe, sea la experiencia subjetiva o sea lo material. Nuestros pensamientos, lo que estamos pensando cada uno de nosotros, es parte de la realidad, aunque no lo manifestemos, pero es parte de la realidad. Al final, la totalidad de las cosas reales. Esto cambió, perdón, pero a veces toca a uno la pantalla. La totalidad de las cosas reales, eso es el universo, todo, todo. ¿Qué sucede con el arquitecto y la arquitectura? Pues conocemos un segmento de la realidad, pero hagámoslo lo más profundamente posible, cuando menos. Ahora, eso fue la realidad. Ahora, la arquitectura, ¿qué es? Eso yo creo que por ahí se debiera empezar, porque el alumno primerizo no tiene, bueno, se supone que no tiene idea de lo que es la arquitectura. Yo creo que es muy útil, más bien es fundamental, que sepa qué es la arquitectura para intentar hacer arquitectura o aprender a hacer arquitectura. Bueno, hay que decir que esto está fundamentado, no es porque falten fuentes, sino está fundamentado en esto como una manera de comprobar su importancia y cómo hay universidades, en este caso la Politécnica de Cataluña, aquí abajo está la cita, abajo a la derecha, el recuadro pequeño, y a petición de las mismas autoridades universitarias, estos autores, entre ellos José María Montaner, un teórico, crítico, analítico de arquitectura muy respetado en el mundo,
hicieron este libro y de ahí estoy tomando estos datos. O sea, hay que poner las fuentes. Pero hay que ir a los datos científicos y a los datos de más calidad, lo que yo decía al principio. ¿Qué dicen estos señores en sus libros? Bueno, que el método de aprendizaje de la arquitectura no puede dejar de bascular, o sea, va balanceándose de una cosa a otra entre lo particular y lo general. O sea, tiene que tomar en cuenta lo local, que decía yo hace un momento, y lo universal, o sea, las esencias y los acentos. ¿Qué es una esencia en la arquitectura? Uno de los valores universales, la utilidad. ¿Qué son los acentos? Digamos, el uso del color. Si vamos a países nórdicos, vamos a ver colores más apagados. Vamos a Londres en invierno y es gris, París es gris azuloso. Y si vamos a otro lugar local, vamos a Brasil, a un carnaval, pues vamos a tener que entrecerrar los ojos porque los colores son muy brillantes. El color, pues, es un valor local. La utilidad es un valor universal. Por eso dice que no puede dejar de bascular la arquitectura entre lo particular y lo general. Hay que considerar todo. Es por ello que son imprescindibles las referencias concretas y que es del todo necesaria la particularidad de la historia. No es válido ponerse a hacer arquitectura si no conoce uno el lugar para lo local y la teoría para lo universal. Bueno, al último, el recuadro exaltado. Este libro es ante todo la apertura a un vocabulario. Los señores autores tienen mucho cuidado en proponer que primero, como contextualización, el iniciado pues debe aprender a hablar de arquitectura y a entender la arquitectura a través de un lenguaje especializado. Es equivocado ponerlos a hacer arquitectura si no entienden ni siquiera el término arquitectura. Eso lo dicen ellos y yo lo asumo también. Adelante. Eso en cuanto al libro. En cuanto a la arquitectura, ¿qué es la arquitectura? Aquí está don Marco Vitruvio Polión, siglo I a.C. Lo digo por los jóvenes que se inician. Hay compañeros que saben esto y mucho más, pero se entiende que esto está especialmente dedicado a los alumnos primerizos. Lo exaltado nada más dice, ¿cómo empezó el hombre a hacer espacios útiles? Bueno, pues tal vez alguna enramada, 2, 3 enramadas en un ancón de la tierra, etcétera, etcétera, un refugio, una caverna excavada más o menos adaptada, y llegar a una cabaña primitiva. Es, según Vitruvio, el referente originario ya más formal para entender qué es la arquitectura. La cabaña primitiva, dice Vitruvio. De esta actividad de cobijo, de protección, resuelta a partir del uso de materiales que proporciona la naturaleza, nacen técnicas, pero también ideas enlazadas con la forma de vivir. O sea, ya cuenta la cultura. Hay que interpretar la cultura, saberla, y eso se va a reflejar en el resultado formal de la arquitectura. O sea, hay que conocer la realidad. La cultura es una parte esencial de la realidad. Luego, insisto, el joven que empieza a hacer arquitectura, lo primero que debe hacer es conocer la cultura, dónde va a producir la obra. Al último dice, el hecho de que la cabaña sea el lugar permanente donde se reúnen los seres humanos alrededor de los hechos artificiales primigenios como son el fuego y la palabra, o sea, la cultura, llevará a Vitruvio a pensar que la arquitectura nace cuando el hecho de habitar se establece en un lugar, o sea, el arraigo, la sedentarización, ¿sí? Bueno, la arquitectura, dirá Vitruvio, es teórica y es práctica. Lo que decía, no se puede hacer arquitectura si se desconocen principios teóricos históricos. La actividad del arquitecto acaba resolviéndose en la práctica de la edificación, claro. Entonces, además, teóricos y prácticos, debe saber principios de construcción. No necesita ser albañil, pero debe saber cómo funciona eso. Pero esto no es posible de una forma correcta y plena si esta actividad práctica no se fundamenta en conocimientos teóricos prestados por otras fuentes de conocimiento.
O sea, la arquitectura está enlazada a otras muchas fuentes de conocimiento. Eso es Vitruvio. Don William Morris, del siglo XIX, 1834-96. Él, con una cita, trata de explicarnos qué es para él la arquitectura. Y lo declara en el párrafo que está exaltado. Dice, toda consideración del ambiente físico que rodea la vida humana. ¿Sí? Para él, la arquitectura empieza en cualquier modificación que haga el hombre para habitar. Y consideramos habitar cualquier actividad humana, si duermo, si como, si trabajo, si descanso, inclusive si me muero, porque un cementerio, pues no lo habitamos por vida, sino que lo habitamos por la eternidad, si se vale decir eso. Espero que se entienda. Bueno, para él, todo cambio de la realidad ya empieza a ser arquitectura, mayor, menor, pero ya empieza a ser. Y por último, el tercero está Adolf Loos. Él con una cita trata de explicar el valor, en este caso, lo que corresponde a la belleza, o sea, el significado de la arquitectura. Y empieza a ser arquitectura cuando el hombre le imbuye un significado a la obra. Dice, si caminando por el bosque en un claro encontramos un montón de piedras o de tierra en forma piramidal, que no tenga más de 2 metros de largo por 1 metro de ancho, entonces nos entendremos con seriedad y sentiremos que desde nuestro interior una voz nos dirá, aquí hay una persona enterrada. Esto es arquitectura. No se refiere a que un montón de tierra apilado sea arquitectura. Se refiere, por eso dice las medidas, a que deducimos de que ahí cabe un cuerpo humano, por eso las medidas, y que es un elemento significativo del lugar de sepultura de un ser humano. Y para que haya arquitectura debe haber una intención simbólica, a eso se refiere. Finalmente, según Loos, la arquitectura solo aparece en un momento en que la forma y la memoria se dan la mano para apelar a valores trascendentales. El monumento o también el templo, lo que constituye el arquetipo de la manera de entender la arquitectura. Es pues ese monumento, es ni el monumento pues ni el templo, sino el valor del símbolo, de lo simbólico que le damos al objeto arquitectónico. Para hacer arquitectura pues se necesita tener vivencias existenciales, recordarlas en la memoria, reinterpretarlas en la forma y transmitirlas al usuario. Entonces la arquitectura no empieza ni en la construcción ni en el proyecto, empieza mucho más atrás en las experiencias existenciales que se van a materializar simbólicamente en la obra de arquitectura. Bueno, ya están los tres que opinan sobre la realidad y la arquitectura. De las tres definiciones analizadas, Vitruvio, Morris y Loos, podemos deducir 3 arquetipos. La arquitectura esencial que se encuentra, según Vitruvio, en la casa como hecho fundacional. Para William Morris, la arquitectura es omnipresente, lo ocupa todo y no hay otro arquetipo más que el método de diseño racional y creativo. Finalmente, Loos, la arquitectura solo aparece en un momento en que la forma y la memoria, o sea, nuestras experiencias existenciales, se dan la mano para apelar a valores trascendentales. Es el monumento o también el templo lo que constituye el arquetipo de esta arquitectura, de esta manera de entender la arquitectura. Eso es muy importante y todavía yo me atrevo a decir que mucho más importante que la técnica constructiva. Puede haber fallas, ¿sí? Inclusive en la utilidad puede haber fallas, pero si el símbolo es poderoso, se llega a un nivel de arquitectura mucho más alto. O sea, si ponemos firmitas utilitas por el lado de lo técnico, ponemos el venustas, o sea, la belleza, por el lado de lo humanista. Y una arquitectura sin humanismo no es arquitectura. Adelante, pues. Ahora el método. Eso fue para tratar de entender, 1, qué es la realidad, 2, qué es la arquitectura.
Ahora, 3, el método. No hay un método para hacer arquitectura que garantice un buen resultado. No lo hay. Hay generalidades, hay pasos generales. Pero sucede con frecuencia que algún arquitecto que anda de vacaciones en alguna playa, le dicen, fíjate que nos aceptaron el proyecto del hotel en la playa. Bueno, pues ya estoy aquí, puedo empezar por pues, tratar de entender la vida de la playa. O sea, está empezando por la playa, porque ahí está. O si acaba de hacer un hospital y le aprueban un proyecto sobre salud, bueno, empieza por lo que tiene más a la mano. Quiero decir, pues, que no hay una fórmula exacta. Esto lo repito mucho y creo que ayuda a entender que la arquitectura es arte, no es una ciencia exacta. No hay una sola solución. Hay muchas soluciones y tan buena una como otra. Bueno, no hay método, dice este párrafo, para hacer arquitectura que garantice un buen resultado. Existen tantos caminos, que eso es el método. Método viene de meta y ode, las raíces, que significa el fin del camino y el camino mismo. Hay tantos caminos como individuos, pero es fundamental el reconocimiento de la realidad a través de los contextos. De eso se trata la plática, pues, de conocer la realidad a través de los contextos y estos a través de la ciencia. Con la participación de los 2 hemisferios cerebrales, o sea, de las 2 dimensiones que el hombre tiene para entender la realidad. La razón, la ciencia, y la emoción, las artes o lo simbólico. Y que coincidimos con nuestra composición anatómica del cerebro. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Hay rutas racionales, rutas emotivas, aspectos sociales, económicos, medioambientales, culturales, tecnológicos, científicos, artísticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada arquitecto tiene su propia inclinación y sus razones para tomar un camino u otro, o inclusive ante un problema toman un camino. Digamos, un hospital, bueno, tiene que tomar un camino más racional, más científico. Pero si se trata de un museo de arte moderno, bueno, ahí le suelta la mano más al asunto humanista, al venustas. Bueno, hay que saber pues la época, los ideales de esa época, la circunstancia, el momento social histórico. Aquí abajo con letra chica hay una cita de Elon Musk, ya que un hombre muy activo. Y dice que desconfía, me dice, ¿de quién me dice desconfío? ¿De quién me dice que lo importante es el método? Hay algo muy superior a los límites del método, que es la libertad misma de crear un método. Entonces, para hacer arquitectura no hay que apegarnos a los métodos, hay que estudiar el problema y ver de qué manera implementamos un método para resolver esa circunstancia especial. Ser sensible a la jerarquía de las variables, saber elegir lo más importante de cada circunstancia y en torno a ello armar el nuevo método que conduzca a la mejor solución, al mejor proyecto. Bueno, algunos métodos y algunos arquitectos. Desde luego, hay un ir y venir entre un hemisferio y otro. Hay estudios de neurociencia que contradicen esa aseveración tradicional de que o participa un hemisferio cerebral o el otro. Lo cierto es que siempre estamos dando saltos entre un hemisferio y otro. Hay soluciones que surgen del hemisferio izquierdo, más racionales, y otras del hemisferio derecho. Pero tenemos información, experiencias existenciales en los dos que pueden servir para uno u otro caso. La diferencia para conocer la realidad está en el método, decía hace un momento. Diferentes lenguajes, interpretaciones, consecuencia, diferentes resultados. Y hay, a la izquierda dice, rutas racionales, emotivas, culturales, antropológicas, etcétera, etcétera. Pueden leer eso. Vernáculas del momento social, del momento histórico, tecnológicas. Esta persona que está aquí es arquitecta, trabaja en el MIT, abajo dice Neri Oxman, MIT, nació en Haifa, Israel, muy joven, y habla de que la arquitectura pronto se va a imprimir materialmente, ¿verdad?, en 3 dimensiones, y va a surgir de la combinación de los tejidos
orgánicos vivos y la misma teoría de la arquitectura. Bueno, Neri Oxman. A ver, ¿sí? Cada arquitecto, según su formación y su información, ojo, formación, información, crea su propio método para conocer e interpretar la realidad a partir de los contextos. Y así, estadística, dogma, ciencia, física, matemáticas, etcétera, etcétera. Y se dotan de jerarquía y significados los lenguajes formales de la arquitectura. Esto que está a la derecha es un pabellón que hizo Neri Oxman, pero con gusanos de seda. Hablan así de 10,000 y tantos gusanos de seda que los indujo a trabajar en torno a esta red y acabó haciendo una membrana muy útil, puede ser un refugio. Más métodos. Aquí pues no vamos a leer, pero si ven en cualquier renglón pueden ver arquitectos pues de talla global, que cada uno tiene su manera de hacerlo y muy aceptable según su condición social y su nivel de trabajo y el nivel de la sociedad donde trabaje. Bueno, espero que, a ver, 1 o 2. Arquitectura minimalista, por ejemplo. Yoshio Taniguchi, ampliación del MoMA, Nueva York. Pablo Méndez da Rocha, Museo de los Coches, etcétera, etcétera. Aquí hay obras que acompañan una postura metodológica para el que quiera consultar. Supongo que esto se está grabando y pueden consultarlo. Ahora, una vez visto eso, el método, la realidad, y las definiciones de arquitectura, vamos a ver estos 3 arquitectos que cada uno hace su arquitectura, ¿sí? Por caminos pues, especializados. Y el resultado, y en lugares diferentes, y el resultado pues es diferente, pero todo es arquitectura. La arquitectura pues es global, cambia de acuerdo a los acentos locales, pero toda la arquitectura que hacen los 3 es útil, es estable, firmitas, y en consecuencia, en correspondencia con los valores existenciales de la sociedad a la que sirve, es bella en ese sentido. Algún día platicaremos de la belleza. Bueno, el primero, Norman Foster, segundo, Glenn Murcutt, y el tercero, Bjarke Ingels. El primero, muy cercano al high-tech. El otro habla de un pragmatismo lírico, o sea, la práctica. Y el otro habla de una arquitectura diagramática. Hace diagramas, dibujos pequeños que significan procesos y llega a soluciones formales a través de eso. Don Norman Foster. Norman Foster tiene inclusive ya una propuesta para un refugio en la Luna. Si lo buscan, van a darse cuenta de que esas formas no son caprichosas, ni son porque le gusten. Son el resultado de lo que se puede llevar a la Luna y de ahí mismo está tomando material, el polvo lunar y las piedras, y eso lo está utilizando, mezclándolo con espuma para la protección no hay atmósfera, del vacío exterior y crea una atmósfera interior, pero a su vez proteger del impacto de los meteoritos. Por eso es ese resultado formal. Aquí hay un cierto perfil de lo que hace Norman Foster. Este edificio, sí, es del banco HSBC, Hong Kong Bank, y es de lo primero que hizo exitosamente y se nota inmediatamente la participación muy profunda de lo tecnológico. Aquí dice quién han sido sus socios y que trabajó con Buckminster Fuller, etcétera, etcétera. Pero el resultado, pues, es obviamente muy cargado a la técnica. Aquí hay nada más, es una muestra, pues, un perfil biográfico y una fila interminable de premios. O sea, no es cualquier hijo de vecino. El señor, aunque nació en un barrio pobre, él lo dice en su autobiografía, en una biografía y una entrevista que le hacen ahí, del otro lado de las vías del tren en Manchester. Y tiene premios, pues,
para llenar muchas más hojas. Aquí yo puse algunos para que quien le interese vea una cosa y otra y vea las obras que le han premiado. Simplemente pues hay que decir, es un arquitecto de lo más reconocido del mundo. Aquí están algunas obras, algunas pocas, 2 columnas. No creo que tenga sentido leerlo, nada más hay que darnos cuenta pues de que es mucho y en todo el mundo. Se puede decir algo aquí. Esta es, bueno, ahí dice, cúpula del... ¿Qué podemos aprender de aquí, de lo que nos dice Norman Foster con su obra? Quien sepa algo de historia, aquí adelantamos y vemos la cúpula transparente, con gente adentro, espejos, o sea, absorber más iluminación. Y este es el estado en que quedó en 1945 bombardeada por los aliados el Reichstag de Berlín. ¿Qué sucedió? Bueno, que don Norman Foster sabía de esa historia, conocer la realidad, conocer los contextos. Se dio cuenta del desprestigio que tenía de un nacionalsocialismo, invasor, guerra, crueldad, exterminio, etc. Y simbólicamente, porque si leemos filosofía y leemos historia de las religiones y nos damos una paseada por diferentes religiones, nos vamos a dar cuenta de que la luz, como símbolo, elemento simbólico, significados, firmitas, utilitas, venustas, nos damos cuenta de que la luz significa la deidad, el bien. Casi todos coinciden en que la oscuridad es el mal, la luz es el bien. Bueno, y lo que hizo, atraer luz a través de esa cúpula, ¿sí? Atraer luz, permitir la visibilidad del interior hacia el exterior y viceversa. Ahí el público puede entrar, creo que cobran 80 euros, mucho, y puede entrar y darse una paseada y ver el paisaje. O sea, hizo un edificio visitable, ahora se dice amigable, un edificio que admite a la gente. Antes era un edificio que rechazaba a la gente. ¿Sí? Transparencia, paseo, seguridad, luz. Ese cono invertido de luz tiene espejos para llevar luz natural hasta la sala del consejo del Reichstag. ¿Sí? No necesitan, dicen los libros, no necesitan prender iluminación artificial. O sea, la luz llegó a transformar el Reichstag. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hizo esto Norman Foster? Estudiando la realidad, estudiando la historia, ciencia, no porque le platicaron anécdotas, tal vez sí, pero la decisión la tomó en función de filosofía, en función de historia y en función de su formación personal. Si él fuera nacionalsocialista en estos tiempos, pues hubiera dejado las cosas igual o hubiera acentuado el poder oscuro del Reichstag. Ojalá se entienda pues que a través de la arquitectura, a través de la formación del arquitecto Norman Foster, le dio un giro de 180 grados, cambió el espíritu, digamos, viene la atmósfera vivencial, cambió la atmósfera vivencial de ese edificio. Estaba cargada de una crueldad y de guerra, y la transformó en un edificio visitable, lleno de luz, después de haber estado así. Más edificios que van con lo tecnológico. Sí, esto es en Cupertino, California, lo de Apple Park. Esto nada más están puestos para darnos cuenta del tamaño de Norman Foster en cuanto a calidad y cantidad de obras. ¿Sí? Swiss Re de Norman Foster. Pepino es el London Hall del mismo Norman Foster. Esto que es un centro de entretenimiento en Kazajistán. El aeropuerto más grande del mundo. Era en su momento, después ya no, y ahorita están renovándolo para que vuelva a ser el aeropuerto más grande del mundo. O sea, para que alguien le encargue el aeropuerto más grande del mundo, bueno, quiere decir que es reconocido. Nada más eso quiero hacer notar, pues, que no es cualquier arquitecto. La ciudad, Mostar,
Se dice una sociedad con cero emisiones, genera energía hasta de más, eh, etcétera, etcétera. O sea, muy actual y resuelve los problemas circunstanciales locales y sigue respetando los valores universales. Hace mucho calor, pues genero sombras. Arriba a la derecha se ven unas sombrillas que son plegables. De noche se cierran y de día se abren para proteger del sol. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas más graves de ahí es el calor. Hay que conocer la realidad. Lo de la luna, que ya dije algunas cosas. Glenn Murcutt. Este señor es nacido en Gran Bretaña, pero criado acá en Australia. Y Australia, pues lo deben reconocer a muchos, que es un lugar donde hace mucho calor. O sea, el problema más pesado del medio ambiente de Australia es el calor. Y desde luego, en las zonas rurales, la fauna, Glenn Murcutt. Algo de su perfil. Lo último dice, Glenn Murcutt se destaca principalmente por su mezcla de pragmatismo y liricismo, creando casas simples, identificables con la cultura australiana y creando una arquitectura que dialoga con su entorno. Otra vez, el, el, el intercambio pues, de influencias. La arquitectura hace una influencia sobre la naturaleza, pero la naturaleza hace sobre la arquitectura. Y la arquitectura finalmente es una respuesta a los problemas externos del medio ambiente en favor, pues, de la habitabilidad para el ser humano. Aquí hay algunos premios, a dónde vivió, volvió a Australia, etcétera, etcétera. Y dice don Glenn Murcutt, trabajo sin equipo. O sea, Norman Foster habla de una oficina de 1.600 arquitectos solo en Londres. Cuando va a hacer una obra a tal país, ahí contrata y establece una oficina para tal obra. 1.600. Ni siquiera, dice Murcutt, ni siquiera tengo un teléfono. Yo no se la creo, pero bueno. Es un negocio muy pequeño, solo yo. Y tiene lista de espera. Para mí el mundo es un territorio por descubrir y lo que determina la obra del arquitecto es la manera en que trata de descubrirlo. Ahí está el punto. O sea, es la realidad del sistema de la Tierra, pero lo que determina la obra es la manera en que se trata de descubrir, o sea, el método. La tecnología es increíblemente importante para que los edificios sean de hoy y no de un reflejo del pasado, no un reflejo del pasado. Una casa en el paisaje debe mejorarlo y si no lo mejora, debe al menos asimilarse a él, debe verse lo menos posible. No se trata de impresionar a la naturaleza, al contrario, se trata de integrarse a la naturaleza. La arquitectura, pues, debe ser una respuesta, no una imposición. Y aquí hay algunos ejemplos. Vean, hay soluciones muy abiertas, sombra, doble techo a veces para crear una cámara de aire y evitar la insolación excesiva. Despegados del suelo para evitar el calor de la tierra y el contacto o pues el paso de insectos. Ventilado. ¿Por qué? Pues por el calor. Ahí vean, la cubierta está despegada de los soportes para eso, para facilitar la ventilación. O sea, hay pues se lo digo, un diálogo muy, muy íntimo entre la naturaleza del lugar y la respuesta arquitectónica. No es correcta la imposición de formas. ¿Sí? Al arquitecto le gustan tan formas, va y las pone ahí. No, hay que extraer las demandas de la naturaleza. Hace calor, me está demandando que refresque. Tal vez la sombra tiene un valor muy alto en estos lugares. El viento, el paisaje también. Más sombra, los techos excesivos y despegados totalmente para propiciar un mejor clima. Provocar sombras, protección de los árboles. Si a alguien le interesa esto, puede ver el dato y puede ampliar la descripción de cada una de las obras.
El otro arquitecto, Bjarke Ingels, es totalmente opuesto. Este señor pues es de la ciudad, es más global y muy actual, diría yo. Joven, 74, va para los 50 años apenas. Bueno, eso a los jovencitos que acaban de entrar de 18, 19 años van a decir, no, pues es un viejo. Vean los arquitectos que empiezan a ser famosos después de los 50. Habrá excepciones, sí, pero se necesita pues la experiencia y el conocimiento, que esos llegan trabajando, no llegan nada más envejeciendo. Bueno, arquitectura diagramática. Nada más esta imagen nos dice mucho. ¿Por qué no hizo un edificio en forma de paralelepípedo igual que los demás? Bueno, sus razones tendrá. Aquí otro edificio en la manera de 8. ¿Por qué? Porque sube de un lado y baja de otro. ¿Sí? Aquí está abajo, acá está arriba. Pues nada, para que los de acá puedan ver el paisaje y pueda entrar el sol. Nada más. Digo, no nada más, hay muchos argumentos. A ver, nada más para entrarnos un poco. Dice, en la búsqueda de nuevos sistemas de análisis, o sea, nuevas maneras, métodos de conocer la realidad, es en lo que he insistido, y de nuevas fórmulas de acercamiento a lo social, lo económico y lo ambiental, o sea, la realidad, algunos arquitectos actuales reinterpretan y experimentan con mecanismos gráficos e iconográficos utilizados en otras épocas y en otros campos. En el caso del arquitecto Bjarke Ingels, su oficina es BIG, pues, Bjarke Ingels Group, su discurso diagramático combinado con sus dibujos de cómic, él quería ser dibujante de cómic, ha ido proponiendo distintos enfoques en la forma de entender la arquitectura, lo que proporciona una gran diversidad de usos y tipologías adaptadas a las necesidades contemporáneas de la sociedad. El análisis de nuevas relaciones cuestiona diversos aspectos económicos, culturales, constructivos, medioambientales y de sostenibilidad. Esa complejidad, pues, habla del todo del que hemos hablado de la realidad. La realidad es todo. Ello le permite introducir una serie de conceptos innovadores que tienen que ver con la ecología y la economía de medios. La ecolomía, economía más ecología. Como lema y metodología de proyecto, haciendo del cambio climático y de la sostenibilidad temas principales en el diseño arquitectónico. Bueno, él también propone que lo que debe hacer el arquitecto es un listado de los problemas principales que tenemos. En este caso está hablando de la sostenibilidad y trata de resolver la sostenibilidad y después agregar soluciones ya subalternas que son sistematizadas con la solución principal. Aquí está un poco de eso, un esquema. Tal vez ya su dimensionamiento, el volumen de lo construido ya está aquí, pero después lo transforma en esto. Creo que sí se ve mi cursor. Sí, lo transforma en esto. ¿Para qué? Para recibir insolación y permitir que el patio central tenga iluminación hasta abajo. Si lo hace vertical y hace un hueco vertical, pues nunca va a llegar el sol hasta abajo. Entonces tiene razón. No es una forma caprichosa, es una forma que resuelve ventilación, resuelve uso del paisaje como espectáculo, resuelve vientos, resuelve parte de la sostenibilidad. Otra obra, a propósito de lo simbólico. Pues es un monumento que está aquí. Se refiere a La Sirenita, un cuento de los hermanos Andersen. Los jóvenes que se inician, que están muy chicos, 18 años, todavía se acordarán de cuentos que les habrán leído sus padres o hermanos, de los hermanos Andersen. Uno es La Sirenita. La Sirenita, pues, es un símbolo de la cultura danesa. Y lo que hizo Bjarke Ingels es llevar la Sirenita auténtica, la original, llevarla, ¿sí?, a Shanghái y ponerla como centro simbólico de su pabellón, el pabellón de Dinamarca. Bueno, véase aquí, pues, yo decía, creo que al principio, que el valor simbólico es muy poderoso, es mucho más poderoso que el utilitario, ¿sí? Es mucho más poderoso. Puede con un
símbolo adecuado o un lenguaje simbólico adecuado, llevar una obra de una obra sin ningún interés a llevarla a una obra muy significativa y valorada. Entonces la puso ahí en el centro como un foco que irradia ese poder simbólico hacia toda la construcción, que gira en torno a ese centro. Es el epicentro de la composición. Además, el color blanco, porque pues, la nieve es un país nórdico. Además, la bicicleta, porque es un rasgo cultural muy significativo en Dinamarca, el uso de la bicicleta. O sea, haciendo participar en el proyecto esos elementos, le dio personalidad al proyecto. Otros proyectos que resuelven la ventilación, la visibilidad, sí, inclusive habla de que impuso o propuso hasta una pista de esquí. Hay por ahí una fábrica, creo que está aquí, que tiene en el techo una pista de esquí. ¿Por qué? Pues porque les gusta a los daneses el deporte del esquí. Otra, como un pequeño extra de balcón con una plástica muy dinámica transforma totalmente la apariencia de un edificio. Bueno, ya están los tres arquitectos. A ver, ahora un pequeño pues, panorama de alguna conclusión. Detrás de la realidad que los sentidos nos comunican, existe otra. O sea, más importante que la realidad sensorial, la vista, el tacto, el olfato, ¿sí? Está la otra. Existe otra realidad universal, más cierta, profunda e invisible. Su fuerza no es mecánica, es moral, es lógica, es ética, es estética, es decir, es filosófica. Las partes de la ética tradicional, ¿verdad? Ética, lógica y estética. Es decir, es filosófica. O sea, la arquitectura es filosofía sólida, filosofía hecha piedra. Claro, hay vidrio y aluminio, pero en sentido figurado. Es material, filosofía material, pues. O sea, es forma de pensamiento materializada. Es pensamiento materializado, insisto, pues. Porque antes de cualquier proyecto, el arquitecto debe tener una filosofía. O sea, una respuesta ante la realidad. Y esa realidad es más cierta y trascendente que los primitivos mensajes de los sentidos. No nos engañemos o no nos encandilemos con los mensajes de los sentidos. Hay que ver esa mecánica, esa organización interna de la realidad. Ahí está lo verdadero, lo más trascendente. La arquitectura como síntesis de forma, función, técnica, estructura, significado y lugar puede constituirse en referencia de las demás artes para entender la entidad de cada una de las diversas lógicas formales, estructurales y tipológicas. Esto lo dice José María Montaner. La arquitectura nace, a propósito de los absurdos, de sus contextos, vive y convive por sus contextos. Y aquí exagero con algunos ejemplos. Dice, es absurdo poner el Coliseo romano en una aldea africana. Piénsenlo un poco, el Coliseo romano en una aldea africana, pues ¿qué hace? No hay una correspondencia ni climática, ni cultural, ni de época, nada. O la Basílica de San Pedro en Tel Aviv. No, espérense, pues, lo católico con lo judío como que no van. ¿Sí? Cada cosa en su lugar. Y así sucesivamente, ¿verdad? El edificio Sigrams, Mies van der Rohe en Siberia, pues no. Eso quiere decir esto. Tan absurdo como yuxtaponer espacios sin partitura. O sea, como querer hacer música sin un orden compositivo. Es decir, sin una guía de pensamiento sobre la realidad contextual, objetiva y filosófica, sin noción de la historia, de la época, de la cultura local, la teoría y la historia del arte y la arquitectura. Ojo, casi repito esto, aunque sea enfadoso. Dice, yuxtaponer espacios sin partitura, es decir, sin una guía de pensamiento. No es correcto ponerse a hacer un proyecto sin tener esta guía de pensamiento que está armada con el conocimiento del contexto, objetiva y filosóficamente, sin noción de historia, de época, de cultura. Todo eso hay que saber para poder hacer arquitectura. Sin un lenguaje fundamentado en la realidad, sin diálogo con los contextos, sin respeto por las normas, sin seguir las leyes de la naturaleza. Imagínense, todo eso hay que saber
No es correcto llegar y ponerse a hacer rayitas, no, por favor. Se necesita una formación muy sólida. Pura fantasía esteticista. La dificultad está en definir el método para entender la realidad y en la elección del principal problema. Pero también son realidad los absurdos, las discrepancias, las exageraciones y los errores. Culminamos con esto que yo lo uso mucho porque me parece muy respetable del doctor Bruno Cadore y Marco Longo para los jóvenes nuevos, fundador o de los maestros fundadores de aquella escuela de arquitectura 1948. Hoy se anteponen exigencias sociales, psicológicas, existenciales a las cuestiones funcionales. Quiere decir que no basta conocer la realidad por su funcionamiento. Hay que conocer al ser humano por sus cuestiones sociales, psicológicas y existenciales. Ese es el demandante, es el ser que nos pide una solución. No es que quepa la cama ni la puerta bata sobre un muro, eso es demasiado elemental. Hay que atender las exigencias, lo dice ahí, sociales, psicológicas, existenciales del ser humano. Y al término de la arquitectura dibujada, que se difundió en Europa a finales de los 70, la maestría fue la fundación de la maestría de investigación arquitectónica, pretende contraponer el término de arquitectura pensada, así como lo intuyó Alberto Magno y otros teóricos del Renacimiento, porque la arquitectura es un producto del espíritu, de la mente, y no nace en la mano. Eso es, pues, rotundo, ¿verdad? ¿Sí? Finalmente, la arquitectura es una respuesta. Glenn Moore, ¿cuál es la pregunta? Digo yo. Pues hay que buscar los problemas, ¿verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo le bajo la temperatura? ¿Cómo aprovecho el paisaje? ¿Cómo hago una arquitectura más económica? Porque el medio no da para más. Y aquí algunos absurdos, ¿sí? Y las fuentes de las que fue tomado. Siempre hay que poner las fuentes, si no, se cae en la fantasía. Esto está respaldado absolutamente por fuentes y fuentes de calidad. Y finalmente, pues, se acaba. Ahí está una obra de Don Renzo Piano en Londres. Creo que es todo. Y pues estoy a sus órdenes si hay alguien que quiera comentar algo. Sí, doctor, muchas gracias por esta excelente presentación. Creo que sin duda, digo, me quedo pensando y nos abre la perspectiva tanto a los maestros, profesores, y sin duda esto es algo de bastante utilidad, aprender a conocer ese concepto, ese contexto, ese origen del significado de la arquitectura. Pues agradecerle su participación, doctor, y lo siguiente sería la participación de los alumnos y las alumnas que nos acompañan. Quisiéramos abrir una sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor que las preguntas las hagan a través de WhatsApp a sus respectivos profesores y que las preguntas se canalicen directamente a través de sus profesores. Bien, mientras tanto, doctor, si me permite compartir la pantalla, voy a poner en pantalla el QR para que puedan registrar asistencia. Bien. Bueno, pues continuando con la sesión, no sé si hay alguna pregunta. Las preguntas, insisto, se canalizarán a través de los profesores. Directamente los alumnos pueden escribir las preguntas a través de WhatsApp y sus profesores, los maestros de viva voz, pues leerlo, ¿no? Están muy pensativos los alumnos y las alumnas. Yo, después de escuchar al doctor Arturo con toda esta introducción al contexto, creo que es algo que sin duda me hace reflexionar y me hace dar unos pasos hacia atrás para entender el significado del contexto de las obras arquitectónicas, ese simbolismo, esa personalidad que tiene cada edificio y, como lo decía él, pues la época, ¿no?, en donde se insertan, considerando todo esto. Entonces, asumo que los alumnos también están pensativos en ese sentido y, bueno, adelante, maestro Jorge, no sé si quieres comentar algo. Bueno, sería una pregunta generalizada. Jorge, o la conexión, probablemente. Si no hay algún otro comentario por parte de los profesores, pues maestro, entonces con esto... En el chat
el maestro Jorge está comentando que como resumen, ¿qué es arquitectura? Ok, no sé en qué sentido lo pregunta, pero sin duda todo esto que acabamos de escuchar por parte del doctor Arturo Morales, esta síntesis de qué es arquitectura, pues nos deja una reflexión bastante profunda acerca de ese significado y de el origen de cómo entender la arquitectura y el entendimiento del contexto sociocultural y el estilo propio y filosofía que se plasma en una obra arquitectónica. Creo que es una parte que habrá que reflexionar muy bien y que sin duda es una introducción que a los alumnos y a las alumnas de primer semestre es algo que tienen que pensar muy bien, tienen que analizarlo muy bien, entenderlo para poder avanzar con una metodología más clara, ¿no?, de proyecto. No sé, doctor, si usted quiera comentar algo. Bueno, si no hay algún otro comentario, entonces, alguna duda, pues les agradecemos el tiempo, la participación a los profesores y sobre todo al doctor Arturo Morales por esta excelente presentación y aportación. Y en nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y particularmente de la Academia de Nivel Básico, les agradecemos la presencia y que tengan un buen fin de semana a todos. Igualmente, para todos, gracias. Si se puede agregar algo y me permiten, Carlos Fernando Irigoyen, digo con pena y dolor. Creo que quería hablar Jorge. Sí, me Jorge acaban de... García. Perdón, ¿ya me escucho? Bien, sí, me acaban de enviar algunas Sí, preguntas mis alumnos. Y uno, Pablo Gallegos nos comenta y nos dice... doy lectura. Pablo Gallegos nos pregunta si los ideales cambian a través del tiempo. Totalmente. Decía, la realidad es un flujo. Bueno, cuando yo entendí eso, me puse a llorar, porque uno quiere, la condición del ser humano es retener suena infantil, pero es cierto, uno quiere retener a sus hermanos, a su familia, el cariño, la comida que nos daba nuestra madre, y no se puede. Tenemos que ir avanzando, reconociendo en cada momento la circunstancia y actuando en consecuencia. Lo terrible de todo es que cada ser humano que nace hay que enseñarle todo otra vez. Hay que enseñarle todo. Entonces, como cambia, pues a veces no nos entendemos de una generación a otra. Uno le enseña de acuerdo a lo que conoció en su época. Y si no está actualizado, le van a decir a uno, oye, tú estás viejo, ya eso ya pasó. Pero sí, desde luego, los ideales. Hay que tener en cuenta que hay valores universales y valores locales. Por ejemplo, el amor de padre a hijo, de madre a hijo, eso no cambia. ¿Sí? Digo, cambiarán las expresiones de amor, pero no cambia lo fundamental que una madre quiere a su hijo. Eso no cambia. Pero sí hay, como lo reprende, sí cambia. Porque ahora van a derechos humanos y nos ponen una demanda. ¿Sí? Y antes nos daban unos carrizazos y pues nos aguantábamos, o un cinturón o algo así. Y nos aguantábamos. Cambia. Sí, sí cambia. Desde luego en el arte pues cambia, no hay más que ver la historia del arte. Y se ve que hay amor, pero expresado de una manera, amor, pareja, expresado de una manera, expresado de otra y de otra y de otra, conforme va la época. Arquitectura, obviamente, hay que ver la historia de arquitectura. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice, ¿con qué parámetros se estudian los ideales culturales? Válgame. ¿Con qué parámetros? Pues si nos ponemos un poco antropológicos y psicológicos, la felicidad, pero inmediatamente van a decir qué es la felicidad. ¿Sí? Los psicólogos dicen que es plenitud, o sea, desarrollo de todas nuestras posibilidades. Hay plenitudes coartadas, ¿verdad? Alguien que puede ser, no sé, un gran cantante de ópera, ¿sí? Y el padre le dice, oye, no seas tonto, pues vas a perder la vida ahí. ¿Sí? ¿Cómo se puede medir? Felicidad. Y eso pues tiene plática para otra
otra conferencia, ¿qué es eso de la felicidad? Plenitud puede ser más comprensible. ¿Cómo se miden los parámetros? Muy bien. ¿O con qué parámetros se mide? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿qué ocurre si no se tiene algún tipo de intención simbólica al realizar una obra arquitectónica? No hay arquitectura. Hay muchas cosas que son caprichos, son malabarismos formales. Por ahí en un párrafo de lo que presenté decía, pura fantasía. En García Márquez, en una entrevista que le hace Álvaro Mutis, habla sobre el olor de la guayaba. ¿Ves eso qué o qué? Dice, el olor de la guayaba es un libro de García Márquez, que se quebró la cabeza de cómo ponerle el título, y que se puso a pensar que uno llega al trópico y la fruta huele más, y la guayaba pues es muy perfumada. Todos creo hemos tenido cuando menos una abuela que tiene un patio con guayaba, y en este tiempo que ya hay humedad y se pudren las guayabas y se caen del árbol, huele pero profundamente. Entonces él logró con ese libro pasar el mensaje del trópico. ¿Qué es el trópico? El olor de la guayaba. Allí hay un símbolo. Pero si le quitamos eso, la obra no dice lo que es. Nosotros debemos manejar eso, conocer la cultura y ver qué lenguajes maneja una sociedad y eso introducirlo a la arquitectura. Sí, bueno, está difícil porque no lo tengo a la mano, pero Renzo Piano, Gibau, en Numea hizo un centro cultural que el edificio no tiene gracia, es horizontal totalmente, es un centro cultural, pero puso unos elementos como mamparas que parecen la mitra del Papa, así vertical, pero tremendo, 10, 12, 15 metros. Y esa forma la tienen las casas que hacen en las aldeas de los habitantes de ahí. O sea, retomó el lenguaje local, lo reinterpretó y lo usó como símbolo para decir, este centro cultural es de ustedes. Tenemos que hacerlo, tenemos que meternos al lenguaje existencial de las culturas y hablarles en ese lenguaje. Eso es lo que hay que hacer, creo. Y si no hay conexión del edificio con la sociedad que lo va a utilizar. Muchas gracias, doctor. Maestro Carlos Irigoyen, ¿quiere mencionar algo? Bueno, tengo algunas preguntas. Uno, ¿cómo encontramos, empiezan los muchachos, cómo encontramos nuestra filosofía arquitectónica? Yo no quisiera, maestros de la academia, alargar más esto. No sé si usted, compañero Morales, tome nota y me lo remita o lo quiere hablar de una vez. Lo voy a leer, 6 preguntas que me hicieron llegar. Repito, 1. ¿Cómo encontramos nuestra filosofía arquitectónica? Esa es una pregunta. 2. ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre lo funcional y la estética que pueda tener una obra? 3. Ahí va 3. 3. ¿Cómo se crea un espacio de utilidad simbólico al mismo tiempo? Espacio de utilidad y simbólico al mismo tiempo. Pregunta 3. A mí me parecen, entre paréntesis, muy valiosas, en lo personal. Pregunta número 4. Mencionaba que Adolf Loos decía que la arquitectura solo aparece en un momento en que la forma y la memoria se dan la mano para apelar los valores trascendentales. ¿A qué se refiere con valores trascendentales? Pregunta 5. ¿Cuáles cualidades creen que los arquitectos antes mencionados poseen para que hayan destacado de esta manera? Y por último, en mi caso, 6. Se hablaba que por medio de la ciencia es como podemos entender la realidad
pero ¿cómo es que cada quien tiene su forma de entender la realidad? Con eso es la síntesis de mi grupo. Muchas gracias, compañeros maestros. No sé si se trata de que yo conteste o todos, alguna participación que ayuden a contestar esto, porque algunas ya están contestadas, ¿sí? Pero tomo la sexta y los demás pueden participar como gusten. La sexta, ¿por qué la ciencia? Hay otra cita, la vida es una barca que navega a la deriva en un mar de incertidumbre. Nomás piensan a qué velocidad vamos a miles de kilómetros por segundo, disparados a quién sabe dónde. Nada más ven el tamaño y la incertidumbre. Bueno, ¿por qué la ciencia? Pues es la única herramienta verdadera que tenemos. No vale el conocimiento dogmático, no vale el conocimiento, pues, vernáculo tradicional, no vale la religión, no vale. No hay astronauta que quiera ir a la luna, pues ha tenido nada más a sus oraciones. Posiblemente las digan, pero antes le pusieron combustible y hicieron todos los cálculos científicos para eso. Bueno, la respuesta mía es que es el arma más certera que tenemos, la ciencia. Faltan muchas cosas, sí, pero es lo único que tenemos. Por eso es una barca. Una barca es un territorio muy chiquito, pero ahí vamos. Ahí vamos. Lo demás, pues si quiere alguien contestar, está abierto. ¿Cómo se forma la filosofía? No hay atajos. Hay que estudiar, 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 estudiar. Yo les digo que cuando se cansen de estudiar, hay que descansar y estudiar, 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 estudiar. No hay inspiración, no hay milagro, no hay atajo, no. Hay que estudiar. ¿Vale? Eso digo yo. Si pueden y quieren colaborar, pues ahí está. Yo sí quisiera ampliar un poco esa parte, doctor. Efectivamente, además de estudiar y de el arquitecto, pues como profesionista, debe ser un amplio conocedor de la cultura. Y en ese sentido, esa filosofía que cada arquitecto puede tener para plasmar o solucionar un proyecto y crear una obra en específico, también tiene que ver con, pues con ese bagaje cultural y el estudio y la perspectiva o la forma de ver la realidad en la que vivimos. Cada uno, aunque observamos probablemente la barranca todo el tiempo, para uno la conceptualiza de una forma y otro de otra. Es decir, los aportes que tenemos de los estímulos que recibimos de la realidad es una interpretación personal y, como lo comentó el doctor Arturo, tiene que ver con el pensamiento y la razón. Entonces, esa interpretación es la que hace que cada uno de nosotros tenga o sea, a lo largo del tiempo es una evolución, creo yo, como profesionista y como persona, que tenga esa filosofía, ¿no? Y que la vaya capitalizando para entonces poder tener esa filosofía, una fortaleza, digamos, en la forma de percibir la realidad y de estudiar y de, pues, ampliar ese bagaje cultural, ¿no? No sé si de las preguntas que el maestro Irigoyen planteó, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación, particularmente con alguna? Bueno, alguien decía el equilibrio entre funcionalidad y estética en una obra, ¿no? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Creo que es algo bastante complejo porque pues la funcionalidad y la estética precisamente se plasman o se traducen en esa interpretación de la realidad, en el conocimiento, como ya nos dijo el doctor Arturo Morales, de la realidad, pensando en todo el contexto social, cultural, religioso, qué género es, y finalmente creo que ese análisis, ese diagnóstico, ese estudio, digamos, de analizar la situación en particular de un proyecto, es lo que nos hace combinar esa funcionalidad y estética, ¿no? Como lo veíamos con los arquitectos que se analizaron brevemente, cada uno el proyecto, ese planteamiento complejo, lo aterriza de una forma distinta, que desde luego, sin descuidar el tema funcional, la
la estética puede ser distinta y existen esas variables. Creo que es difícil determinar ese equilibrio. Cada uno de los arquitectos, precisamente a través de la experiencia y de esa filosofía, debe de encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Ese punto medio entre la funcionalidad y la estética, a mi parecer. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna aportación. En el chat Gracias. puse varios. Gracias. Sí, ¿cómo reivindicar los ideales culturales de una sociedad con poca dignidad arquitectónica? Otra pregunta, ¿qué ideales se le podría ofrecer o estimular a alguien que ha vivido siempre en casas de Infonavit? Doctor, no sé si usted quiera contestar o si, digo, esta última me parece un poco interesante porque hablando de la realidad en la que vivimos, yo creo que qué ideales se le puede ofrecer o estimular a alguien que siempre ha vivido en las casas de Infonavit, probablemente de primera mano podría decir que es la antítesis, es lo que no hay que hacer, por lo menos es la realidad en la que vive y entonces conoces qué es lo que probablemente no es algo vivible dentro de la arquitectura y a partir de ello piensas en cómo solucionar esto, ¿no? De manera opuesta. Pero adelante, doctor. Pues sí, ahí hay una beta muy grande para platicar, pero yo quisiera, no sé, que participen los compañeros, para que los alumnos tengan una visión menos Arturo Morales y más diversa, ¿no? Digo, pues yo podría hablar, pero no. Pues, esta me parece muy interesante porque justo lo que usted comentaba, doctor, por ejemplo, Norman Foster, que nació en un contexto socioeconómicamente bajo y podría decir que muchos arquitectos tienen esa circunstancia y eso les ayuda a comprender precisamente las necesidades básicas, por ejemplo, no sé quién lo preguntó, pero de las casas de Infonavit, en donde sabemos que los proyectos se limitan a una superficie, para empezar, bastante pequeña. Las condiciones de iluminación, ventilación, sistemas constructivos quizá no son los ideales para poder resolver las necesidades de una familia. Y entonces creo que la comprensión de esta situación de ciudad, esta situación de arquitectura y la dinámica sobre todo sociocultural de una ciudad, de una familia, por ejemplo en el contexto de Guadalajara, nos hace tener como un ideal o un criterio de cómo hacer las cosas. Yo creo que nada es limitativo. Yo insisto en que la realidad, dependiendo de cómo la percibe cada quien y la procesa dentro de su mente, eso es lo valioso y lo que se puede capitalizar en una propuesta, ¿no? Adelante, maestro Jorge. Bueno, espero que me escuchen. Sí, lo escuchamos bien. ¿Sí me escuchan? Ok, bien. Sí. Lo que siempre se nos ha recomendado es que veamos arquitectura. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues si no hay alguna aportación adicional y siendo la 1:44, pues yo creo que damos por terminada esta sesión. Sin duda es algo que los cuestionamientos y lo que hemos generado aquí con las opiniones es algo muy valioso y es algo que yo creo que obligadamente, además de la asistencia, para cada uno de los alumnos y alumnas tienen que reflexionar a fondo. Es decir, este tema es un tema muy importante, quizás la génesis de la arquitectura, poder conocer cómo funciona y este contexto, y yo pues solamente con este último comentario dejarlo sobre la mesa, ¿no? La reflexión después de estas intervenciones, de esta valiosa intervención por parte del doctor. Doctor, no sé si antes de cerrar usted quiera comentar algo. No, agradecer que me den pues, la atención. Es difícil encontrar quien lo escucha o no, pero pues, yo espero que esto sea de ayuda. Esa es mi intención nada más. Sea de ayuda para la academia, para los jóvenes que son los que lo necesitan más. Uno ya va de salida. Sí, yo insisto, se me hace buena la última pregunta. ¿Cuál es el camino? Estudiar, conocimiento y conocimiento. Para salir y cambiar la estructura, citaba lo de Einstein, la realidad es un reflejo de nuestra forma de pensar. ¿Sí? Bueno, pues cambiemos la forma de pensar para cambiar la realidad.
y de paso los ideales de cada uno. ¿Sí? Bueno, no, pues gracias y adelante. Muchas gracias, doctor. Maestro Irigoyen, ¿quiere comentar algo? Bueno, darle las gracias a la academia, a ustedes que han hecho tanto esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Quiero nada más puntualizar que este tipo de ejercicios es absolutamente indispensable para el alumno, máxime del nivel básico. De otro modo, es muy complicado que puedan entender en un periodo tan corto del ejercicio académico qué es la arquitectura. Es una pregunta absolutamente tan sencilla como difícil. Y si el maestro Arturo Morales está tan amable de que me pase por correo las respuestas de las preguntas de mi grupo, se lo voy a agradecer para que él mismo responda según su criterio. Por favor, es lo único que quería decir. Les agradezco, felicito a los maestros, a ustedes, un abrazo, pasen buen fin de semana. Adiós. Muy bien, maestro. Muchas gracias a todos, especialmente al doctor Arturo Morales y también a nuestros alumnos y alumnas que están conectados. Esperamos que haya sido de interés y a nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos les damos las gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luego. Gracias. Hasta luego.